Bueno, buenas tardes a todos, en particular a los alumnos de Historia de la Cultura y de Historia del Arte. Empezamos hoy este recorrido por la Ciudad de las Piedras, que normalmente lo haríamos en forma, digamos, presencial, pero por las circunstancias del momento lo vamos a hacer virtual. De acá vamos a luego a plantear a continuación algunas tareas. Yo le voy a pedir a mi asistente que muestre dónde estamos parados, muestre la zona, allá también. Estamos en este entonces aquí en la esquina de lo que sería casi la ruta 48 y Doctor Pueyrredón. Es la antigua entrada a la Ciudad de las Piedras, ¿verdad? Una de las entradas antiguas, no la primera, que la vamos a ver más adelante, que es lo que hoy sería la calle La Valleja. Este local seguramente no quiera decir mucho. ¿Qué pasa por acá? Pero estamos hablando, en este mismo esquina funcionó el primer punto de nuestra parada histórico, que fue el local del Comité Pedrense de Apoyo a la República Española. De este local partieron en el año 1936 voluntarios a pelear por la causa de la República durante la Guerra Civil Española, ¿verdad? Hagamos un poco el contexto. El 18 de julio de 1936, las fuerzas fascistas dan un golpe nacional, digamos la derecha más conservadora, más reaccionaria española, da un golpe de Estado en España. Ese golpe de Estado, desde el punto de vista técnico, era impecable y destinado a triunfar. Pero desde el punto de vista político estaba, digamos, destinado a su vez, valga la redundancia, al fracaso. La insurrección en las ciudades, el levantamiento, sobre todo también la Marina de Guerra, permanece fiel a la República, bueno, la clase obrera española, sectores de campesinado, los sectores también conservadores catalanes y vascos, que si bien ideológicamente podían simpatizar un poco más con el bando nacional por otros aspectos, sin embargo esos sectores, como la República Española es la que les reconoce su autonomía y no los otros, quedan del lado republicano, ¿verdad? Los curas, por ejemplo, en la mayoría de España están del lado de la nación, sin embargo en el País Vasco están del lado de la República. Ahora, como les decía, ese golpe de Estado se despierta en el año 1936 y inmediatamente tiene reacciones en todo el mundo, ¿verdad? Lo que es la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, inmediatamente van a apoyar al bando, lo que se conoce como el bando nacional, que es el bando de los golpistas, dirigidos por Franco y por el general Mola, que va a morir inmediatamente, quedando todas las tropas nacionalistas, facciosas, los golpistas del lado del general Franco. A su vez, en Uruguay el golpe tiene repercusiones. Acá había muchísimos inmigrantes españoles, italianos, y estábamos en un momento histórico muy particular. Desde marzo de 1933 se había producido un golpe de Estado y a consecuencia de esto una nueva constitución amañada con lo que se conoce como Senado del Medio y Medio, donde de hecho el poder lo iban a tener una alianza entre terristas y herreristas. La Guerra Civil Española, como les decía, repercute en gran medida y en muchos lugares, entre ellos Las Piedras, se forma un comité de apoyo a la República Española. En este lugar donde estamos nosotros se reúnen militantes de diversas tiendas políticas en contra del golpe de Estado. Vamos a encontrar la presencia, por ejemplo, de militantes vallistas, de nacionalistas independientes y radicales blancos. En ese entonces el Partido Colorado estaba dividido entre el sector gubernamental, que eran los terristas, y en la oposición los vallistas. Después vamos a encontrar también lo mismo en el Partido Nacional, el sector herrerista, que participaba en el gobierno de Terra, pero en la oposición y simpatizando con la República Española, tenemos a los nacionalistas independientes y a los radicales blancos. Es un momento, por ejemplo, donde destaca la gran poeta nuestra Juana Ibarburu, con un intercambio epistolar entre luego el consolidado régimen, pero a favor de la democracia y de su compromiso con los ideales que encarnaba la República Española. Un intercambio epistolar muy interesante. Luego también los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Bueno, de este local partió Pedro Truffaut, un joven que las crónicas lo dicen como que era muy guapo, que tenía mucha puntuancia. Él quería ir a pelear a España. En vez de eso, por sus dotes políticas, él era anarquista,
se lo manda a tareas de retaguardia y es asesinado por rencillas internas en el bando republicano. Posiblemente sea asesinado se discute quién lo mató, si fueron comunistas o quizás más probablemente los nacionalistas catalanes lo hayan asesinado. También partió su novia un tiempo después, que se llamaba Reinalda. De ella tenemos menos noticias, sabemos que pudo huir, que estuvo refugiada en España, que recibió una ayuda, refugiada en Francia, que recibió una ayuda de los uruguayos, que todavía después de producida la derrota de la República Española se siguió ayudando a los niños, se siguió evacuando combatientes y simpatizantes uruguayos que estaban allá y españoles también. Bueno, a ella se le dio una ayuda de 100 pesos para que intentara volver y no volvió, ¿verdad? No se perdió contacto con ella. Recordemos que partieron 22 brigadistas internacionales desde Uruguay y unos 88 en total fueron a combatir. Uruguayos están registrados que combatieron la columna uruguaya en la Guerra Civil Española. Entre ellos, Pedro Truffaut. También otros con historias más destacadas, como por ejemplo un as del aire, que fue Luis Tuyán. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por la ciudad. Bueno, seguimos nuestro recorrido histórico por la ciudad de Las Piedras. Nosotros tenemos aquí, donde está la feria permanente, la calle Espínola, ¿verdad? ¿Quién fue Espínola? Fue un héroe civil. Antiguamente en la esquina de Espínola y Avenida Artigas había un monolito que fue trasladado al hospital que lleva su nombre, ¿verdad? El doctor Espínola se destacó en la lucha contra una pandemia de aquella época, una terrible epidemia de viruela que se desarrolló en 1881-1882. La viruela, afortunadamente, es una de esas enfermedades que ha desaparecido. De hecho, en nuestro país ya hace décadas que no se vacuna más y no hay más casos registrados en el mundo. Sí se ha guardado la cepa y se ha intentado hacer diversos tratamientos, por ejemplo, contra el VIH, contra otras enfermedades, porque la viruela fue erradicada por la vacunación. La vacuna contra la viruela ya existía. Recordemos que Artigas dio orden escrita de que se vacunara en 1813 ya a la población de Las Piedras contra la viruela y dijo, me disculparán si hay alguna persona de Soriano, pero dijo primero Las Piedras porque ahí nació la patria, en su homenaje a los bravos pedrenses y a los bravos partícipes de la batalla de Las Piedras, ¿verdad? Ahora, como les decía, esta calle tiene su nombre en homenaje a el doctor Espínola, que estuvo más o menos 15 días trabajando sin cesar. Era un médico del pueblo, era una persona que había llegado a España, se había instalado en Montevideo, había muy poca clientela en Montevideo, y entonces él se instala en Las Piedras, dice, no, y atiende gratis muchas veces, atiende con lo que se puede pagar. Él iba todo el día durante la epidemia, trabajó prácticamente 15 días, casi sin dormir. Él después vamos a ver cuál era su casa, ahí él se quedaba en su casa, llegaba a medianoche, tomaba un mate, dormía 1 o 2 horas y salía de vuelta a trabajar. Su fama fue muy buena, ya que dicen los cronistas que todas las personas que siguieron las indicaciones médicas que él dio se sanaron y él mismo no contrajo la enfermedad. Y el otro punto de interés que tenemos es lo que va quedando lamentablemente de lo que fue una estación de tren muy importante para nosotros, ¿verdad? Que fue fundada, aquí se hizo el primer recorrido en tren, tengo todos los datos acá, el 1 de enero de 1869 se inauguró la línea con capitales nacionales en su origen, se inauguró la línea que venía de Bellavista hasta la estación de Las Piedras, ¿verdad? El tren recorría 4 frecuencias, tenía frecuencias que salía hasta Las Piedras, ¿verdad? 6:30, 10, 14 y 17:30 horas, y el pasaje salía entre 80 centésimos y 20 centésimos. Fíjense qué cosa tan importante, media hora apenas el tren llegaba, ¿no? Una velocidad incluso mayor que los últimos momentos que funcionó el tren, que como rápido estaba en unos 45. Les decía, un viaje mucho más largo, mucho más corto que en la actualidad. Bueno, ese primer viaje fue hecho por el presidente Lorenzo Valle y una comitiva que vino a almorzar a Las Piedras. Como un dato anecdótico, en el almuerzo de honor que estaban prevista la participación de casi
tengo anotado por acá 500 personas. Personas habían en el banquete y un gracioso se le ocurrió explotar los fuegos artificiales, por lo cual nosotros tuvimos ahí, hubo heridos incluso. Un dato anecdótico es que se cobraba una tarifa por persona, que ya decíamos entre 80 y 60 centésimos, pero también se cobraba una tarifa por pato y gallina, que había que pagar 1 centésimo, y 2 por llevar un ganso o un pavo. Como digamos entonces que viajar en tren no era una pavada. Ahora vamos a mostrar otro lugar de interés más, que era donde donde se daba vuelta la mítica Águila Blanca. Pausa antes de seguir al lugar donde la mítica Águila Blanca daba la vuelta para emprender muy rápidamente el retorno a Montevideo. Estamos en la Plaza Daniel Coll. Le voy a pedir a mi asistenta que muestre la plaza. Hoy en día está bastante mal conservada. Cuando se inauguró, en algún momento incluso aquí hubo un vagón de ferrocarril donde iba a haber un café que nunca funcionó. Y bueno, ya el letrero tampoco está, pero bueno, Daniel Coll es un personaje, digamos, del cual yo tuve un profesor de matemática del Liceo Manuel Rosé, fue profesor mío, y esta plaza lo homenajea a él por el motivo de que estuvo preso prácticamente toda la dictadura militar en virtud de su militancia política, ¿verdad? Como muchos uruguayos, en este caso Daniel fue preso por sus ideas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos entonces este lugar que lo homenajea, o que tuvo la intención de homenajearlo. Como vemos, le falta bastante mantenimiento, como son tantos otros lugares de nuestra ciudad. Bueno, como decíamos, yo fui alumno de Daniel en 4º año del liceo, en el Liceo Manuel Rosé, en el año 1989. Un placer haberlo tenido profesor, era un profesor de matemáticas que a uno le hacía gustar la matemática. Siempre tengo un muy buen recuerdo de él. Ahora vamos a seguir, ya estamos a media cuadra de donde doblaba el Águila Blanca. Siguiendo con este recorrido patrimonial, estamos ahora en la esquina casi en la esquina de General Flores y Espínola. Esto que está en muy mal estado de conservación y que seguramente va a desaparecer con las obras del tren de UPM que se está realizando, el ferrocarril central. Esto es parte importante de nuestra historia local. Esta es la mítica rotonda en la que llegaba el Águila Blanca, ¿verdad? El Águila Blanca era un tren, un pequeño tren, no más grande que 2 vagones, supongamos, de pasajeros, donde en la cabina se conducía, bueno, llegaba hasta acá, y luego acá daba vuelta y volvía, le daba vuelta en esta rotonda y volvía rápido hasta la ciudad de Montevideo. ¿Está? Era un servicio de alta velocidad, tenía muchas frecuencias, y también ahí en ese caso volvimos a la frecuencia récord de 30 minutos. Esto es parte del patrimonio nuestro que estamos perdiendo, pero si hablan ustedes con los abuelos de ustedes, incluso quizás con los padres, yo tengo memoria de haber viajado en tren alguna vez en el Águila Blanca, ¿no? Después ese es un servicio que nunca más se concretó y es parte de nuestro patrimonio. Ahora vamos a otra de las calles de nuestra ciudad. Bueno, ahora nos encontramos en la esquina de José Valle Ordóñez, que no precisa presentación, y Pilar Cabrera. Pilar Cabrera está homenajeado en esta calle porque fue uno de los personajes claves de nuestra ciudad, ¿verdad? Fue un gran benefactor, una persona que tenía un taller de sastrería donde está hoy el BPS, y ahí él se encargaba de darle trabajo, sobre todo muchachos de hogares menos favorecidos, enseñarle el oficio. Él participó activamente en el Club Solís, fue uno de sus fundadores, consiguió el actual terreno del Club Solís, también colaboraba con la iglesia, era lo que se llama un filántropo. En un momento donde estamos hablando de comienzos del siglo XX, la asistencia social, la ayuda social, las tareas que hoy puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social o el BPS no existían. Recién acuérdense que la primera ley propiamente dicha Seguridad Social es en 1904, la caja de jubilaciones de los empleados públicos. Entonces, como les decía, todo lo que era ayuda social, lo que era, se canalizaba a través de la filantropía que ejercían algunos individuos de las clases más favorecidas. En este caso, Pilar Cabrera, ¿no? Pilar Cabrera, les decía, fue el que permutó el Club Solís
estaba donde hoy está la comisaría. Bueno, él logró permutar el terreno con el Estado, con un gran beneficio para el Club Solís, ¿verdad? Entre otras de sus obras, era uno de los impulsores del carnaval en nuestra ciudad. Y bueno, esta calle lo homenajea a él. Vamos a pasar ahora. Bueno, también vivió en la misma casa donde antes había vivido el doctor Spínola, donde luego también estuvo el doctor Spínola, les decía, y luego también va a estar más adelante la primera escuela técnica de nuestra ciudad. Seguimos el viaje. Estamos nuevamente en la plaza principal de nuestra ciudad. Decimos nuevamente porque este es el tercer intento, porque ninguno de los que estamos acá somos profesionales. Bueno, se supone que yo soy un profesional de la historia. Como decíamos, esta es la Plaza de las Piedras. Le vamos a pedir a nuestra asistenta que muestre la plaza. Para allá también, estimada asistente. Y como les decíamos, esto antiguamente era la entrada a la ciudad. Hasta el año 1901 Las Piedras estaba bastante aislada. No se podía entrar por, como ahora, tanta comunicación, porque la carretera llegaba hasta en la zona conocida como el Puente Calpino. Entonces, por suscripción popular, se juntaron los dineros para unir La Paz con Montevideo. Hubo una juntada de firmas primero que no dio, el Poder Ejecutivo de la época no era muy sensible. Estamos hablando del año 1901, ¿verdad? Presidentes de aquella época, teníamos a Juan Lindolfo Cuesta, del cual bastante se elogió durante mucho tiempo hasta que se descubrió la verdad de su relación con la corrupción en la construcción del puerto Montevideo. El gran impulso modernizador vendría un poquito después con la presidencia, sobre todo la segunda, de José Valle Ordóñez. Como les decía, bueno, finalmente se tuvo que juntar dinero y hubo donaciones muy importantes, una asamblea en el Club Solís y bueno, personas importantes como Juan Campistegui donó 1000 pesos, Pilar Cabrera donó 100 pesos, el Colegio San Isidro 50 pesos, Enrique Puey 300 pesos, Gustavo Herten, origen al nombre, Barrio Herten, 240 pesos, es una cantidad de dinero realmente muy importante para la época. Pensemos que de repente el sueldo de un obrero eran 20 pesos mensuales, o sea que el que dona 200 pesos, supongamos que es una donación, si la extrapoláramos ahora, de 10 salarios mínimos, no es una cifra menor. Y así hubo una cantidad de donaciones muy importantes de dinero, por la cual se construyó lo que va a ser la vía de entrada, ¿no? Si nosotros hiciéramos una extrapolación, aquí tendríamos el antiguo Cardo y Decumanus, el Cardo y el Decumanus de la ciudad grecorromana, ¿no? Ahora, este es uno de los elementos centrales, y aquí vamos a volver para plantearles en el último fragmento, digamos, o espacio de este video, las tareas que tienen que realizar. Ahora vamos a conocer uno de los grandes olvidados de nuestra ciudad. Estamos en la penúltima parada de nuestro recorrido, en una calle de la cual lamentablemente no se le está haciendo justicia al homenajeado, que es José Torres García. Le vamos a pedir a nuestro asistente que muestre el lugar. En la nueva cartelería, por un error totalmente inexcusable e inexplicable de parte de la Intendencia, dice Joaquín Torres García, pero no es el nombre de la calle es José Torres García. Este es un error que hemos señalado a algunas personas del patrimonio local, que nos han dicho que sí, que se va a subsanar, pero bueno, estamos en veremos todavía. José Torres García fue intendente de Canelones, tuvo la particularidad, él era del Partido Nacional, un hombre de campo, humilde, que logra ser intendente. Antes le habían ofrecido ser diputado y él se niega, dice yo tengo vocación de cargo ejecutivo, y es electo en 1946 intendente de Canelones. En su gestión tuvo la particularidad de que no solamente lo apoyó el Partido Nacional, sino sectores del Partido Colorado y sectores de izquierda de aquella época también lo apoyaron. Fue un intendente destacado por su probidad, por su honestidad, hizo rendir al máximo el presupuesto municipal, prácticamente no entró nadie, como va a ser norma desgraciadamente en muchos periodos con la tarjetita, a la intendencia, sino que el personal va a ir aumentando a medida que aumentan las funciones, pero no va a haber acomodo, ni despilfarro, ni nada de eso, ¿no? Eso fue muy querido, muy elogiado,
es el autor, el creador de la Feria de las Piedras, del Palacio Municipal, del hormigón de Costa Sur, de la Floresta, de Salinas, de Atlántida, y en definitiva, entre otras de las obras que hizo. Él luego fue director del Banco Hipotecario. Finalmente, cuando fallece en 1967, comentan los cronistas de la época que se lo vela y se va. El ataúd de él es llevado a hombros por la población, por más de varias cuadras de gente, hasta el cementerio local, como muestra de la devoción que le tenía la gente, el respeto y la admiración. José Torres García. Vamos ahora sí a la penúltima parada. Ahora en la esquina de José Pedro Varela y Avenida Artigas. Esto eran las antiguas calles Santo Domingo y de la Concepción. Aquí funcionó el cementerio de la Ciudad de las Piedras. Este cementerio tiene toda una historia, ¿no? Este cementerio ya hacía tiempo que se quería cerrar, ¿tá? Y trasladarse a donde está hoy el otro cementerio, el del cementerio original. Esos predios fueron expropiados porque el dueño no se negó a venderlos, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de la legislación reciente de cementerio. Este cementerio, que tenía la contra, estaba muy cerca de lo que era ya el casco de la ciudad en aquel entonces. Acá tenemos uno de los mojones, ¿verdad? Este cementerio, como les decía, tenía la particularidad de que se desbordó totalmente con la epidemia de cólera del año 1868, por lo cual se llegó a la solución de cerrarlo y abrir un cementerio provisorio cuyos datos se desconocen, y finalmente el definitivo. Ahora, como dato, también tenemos que en aquel entonces Las Piedras era una zona de campo, ¿verdad? Mucha gente salió de Montevideo huyendo de la epidemia de cólera, y una cosa que señalaban y que habla bien del corazón de los pedrenses de aquella época, la gente que venía huyendo de Montevideo decía: llegábamos a Las Piedras a vivir, a huir de la epidemia que invadía Montevideo, y nadie nos trató como apestados. Bueno, ahora vamos a volver a la plaza, donde vamos a plantear las tareas pendientes para nuestros alumnos. Para el resto, que son simplemente público en general, para aquí termina el video. Muchas gracias, y los alumnos me acompañan a la plaza, donde les voy a explicar las tareas. Bien, como decimos, este es un video totalmente artesanal, con fines didácticos y educativos en esta situación de emergencia que estamos viviendo. En otras circunstancias este paseo lo haríamos en forma presencial. Y ahora vienen las tareas. Bueno, atención, estimados alumnos y alumnas. En fin, les voy a pedir 3 tareas. La primera tarea es investigar el nombre de 3 de las calles de nuestra ciudad, que obviamente no pueden ser las principales. En definitiva, no puede ser ni Avenida Artigas, no puede ser Rivera, no puede ser La Valleja, no puede ser Instrucciones del año 13, ni José Pedro Varela, ni Roosevelt. El resto, cualquiera de las 3 calles de nuestra ciudad, me tienen que investigar el origen, a qué se debe, y un breve informe acerca de por qué es ese nombre. En segundo lugar, acá nos encontramos en la Plaza de las Piedras. La plaza era el centro de la vida social y la socialización, si se quiere, en la época grecorromana, en la antigüedad española y en el Uruguay hasta la década del 50-60. Entonces, la segunda tarea es averiguar si el uso que se le da a la plaza hoy es el mismo que hace 40, 50 años, y conseguirme 3 anécdotas que tengan relación con la plaza, ¿verdad? Esas 3 anécdotas pueden ser propias, o les recomiendo, pueden aprovechar y, no vamos a decir visitar, pero llamar por teléfono a algún abuelo, alguna tía abuela, gente mayor de la familia, vecinos, que puedan tener anécdotas. A partir de hoy tienen 15 días para contestarme estos 2 ejercicios, y la respuesta es por escrito en la plataforma CREA, como venimos trabajando hasta el momento. Por consulta ya tienen cómo ubicarme, y bueno, fue un placer y nos vemos pronto en las aulas.